¿Cómo cada martes? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Pasión Estudio por Tigo Sports. Vos que estás en tu casa disfrutando de este programa, te digo que tenemos mucho para hablar contigo. Ahora mismo está está jugando la albirrojita, así que esto no es grabado para la gente que está diciendo que es grabado. Así que vos, si estás en tu casa, en la comodidad de algún shopping, en alguna parte donde estés, te digo bienvenido porque hoy vamos a hablar de todo lo que se refiere a este deporte que tanto amamos, que es el fútbol. Señor Franco de Rosa, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, tranquilo, estamos viendo el partido de la albirrojita. Se hizo expulsar Enzo González de manera muy tonta. Pero bueno, son 45 minutos de fútbol, 10 contra 11, puede pasar lo que sea todavía. Paraguay con muchísimas chances de clasificar, así que vamos, muchachos. Sí, justamente ahora estamos viendo la jugada donde es amonestado Enzo González, que fue expulsado, el número 10 del conjunto. Creo que tiene un récord de Guinness, si no estoy equivocado. Yo no qué? sé si esta es la primera expulsión vía tarjeta verde. Podría llegar a ser. ¿Será? Yo no vi en este sub-20 todavía una expulsión con tarjeta verde. Hoy sí se usó la tarjeta verde y justamente por una cuestión de que ¿Por qué podría se le ser dice una tarjeta expulsión. verde? Porque tienen, o sea, mira, te cuento. Porque azul es es. la posibilidad. Eso sí ya no sé, pero es la posibilidad que tienen los técnicos para pedir una revisión. Yo entiendo eso. Pero Perfecto. Azul me parece a mí la tarjeta más que verde, pero bueno. No, tranquilo muchachos, no vamos a entrar en eso. Señor, hoy no está. Le mandamos mucha fuerza. A Coque justamente, que está en un momento muy difícil, perdió a un familiar, así que le mandamos mucha fuerza a Coqueva, que no está hoy. Pero el programa debe continuar y acá hablamos de fútbol. Y obviamente hacía ya falta que este señor ya ingrese al aire porque siempre está con nosotros. Bienvenido, Marcelo Martín Orue. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Franco? Todo el equipo, un gusto, un placer. La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, las condolencias para Coque. Y bueno, justo en un día donde hay tanto por hablar. Muchísimo. Porque bueno, tenemos la presentación de Baba, tenemos la división intermedia que está candente, la albirrojita que está jugando. Así que bueno, a disfrutar del programa y hablar de todo lo que tenemos para hoy. Así mismo, mi querido Marce, y a toda la gente que ya está conectada, le digo, ustedes son protagonistas también, así que pueden mandarnos sus fotitos al... Espera, tiralo, Pablo. Al 098-615-2180, mandando tu foto. Queremos ver ¿qué estás haciendo? Si estás tomando un tereré, si estás tomando una rica pilsen, si ya estás cenando, mandanos tu fotito con la camiseta favorita, con lo que quieras. Aquí vamos a leerte, aquí vamos a mostrar. Muchacho, no es Marcelo Moreno Martín, no es. Más ¿Qué? respeto, muchacho. No, es Marcelo Moreno Martín. ¿Cómo No. ¿Qué paga eso? Vos sabés que me ha pasado cuando me fui al súper y ven, cuando pedí la factura, que yo soy Marcelo Martín, obviamente. Y yo, Marcelo Martín. Y cuando estaba Marcelo Moreno acá ¿Vos sos? Me miraban así. No, yo de entrada, no soy yo. No soy yo. No soy Marcelo Moreno, obviamente. ¿Qué voló la selección? Hay Bien, veo. Sí, pero... Y está gordo. Parece que le bajaron el pulgar en Sí. principio. Sí. Primero se busque El Villegas ya le tiró. Que para abajo. Sí. Que consiga club Primero. y que rinda, hey. Exacto. Así que, bueno, mi querido Pablo, ya nos colocamos para poder hablar de esto, de nuestros temas. Del día de hoy, por favor, el menú. Asumió Baba, el nuevo director técnico de Cerro Porteño. Vamos a estar hablando de las primeras apreciaciones de su llegada a Paraguay como DT azulgrana. Respira el decano, por fin ganó el Olimpia de Ever Hugo Almeida después de una sequía, después de quedar fuera de la Copa Paraguay. Al rojo vivo, acá vamos a hablar justamente de lo que está aconteciendo en la división intermedia. Hay 6 equipos que están con posibilidades no de ascender, de descender, muchachos, de descender, y también se define quién será el segundo ascendido en la división. En la primera división, busca clasificar la albirrojita, busca ser protagonista el día de hoy, que si gana ante Corea podría estar clasificado ya a la siguiente fase de la Copa del Mundo en Sub-20 que se está realizando en
Chile. Esos son los temas y vamos a estar hablando ya directamente de lo que dejó el director técnico Jorge Baba. ¿Qué te pareció, mi querido Franco? Bien, me parece un buen técnico, espero que le se hagan las cosas. El tema que Baba tiene que entender que es, entras y ganás, no tenés de otra. Baba tiene que entrar ya con el equipo hecho, ya tiene que entrar, o sea, literalmente Baba tiene que ganar. Es lo único que tiene que hacer Baba, es ganar, ganar, ganar. Y no tiene tiempo ni de proceso, no tiene ni tiempo de buscar el equipo, no tiene nada. Ya está la base hecha, te la dejó a Chucarro, seguí el camino y ganá, Baba. Es lo único como hincha cerrista que soy, te pido ganar. No vengas a experimentar con línea de 3, línea de 5, con carrilé. El equipo ya está, muchachos. El equipo ya está. Vos tenés que seguir la misma rienda que dejó a Chucarro y Cerro depende de sí mismo, que es lo más importante. Escuchá lo que dice O Baba. lo más difícil. Lo que dice Baba es lo siguiente, porque lo que dejó en conferencia de prensa, justamente hoy apareció de vuelta el querido presidente Juan José Zapata. ¿Apareció? Señor. Después de Sí, mucho sí, no sí, le veíamos estuvo. a Juan José, ¿eh? Estuvo Juan José Zapata. Le pedimos al presidente, aparece nada más, presidente. Porque, sinceramente es una persona que es muy tranquila, muy serena, y para que hable un poco con nosotros también algún día sería un honor poder tenerlo a Juan José Zapata acá a nuestro lado, ¿verdad? Pero escuchad lo que dijo Baba. Acá lo primordial es que Cerro Porteño en diciembre levante 2 copas. Eso en cuanto a la Copa de Primera y a la Copa Paraguay. No me caso con un sistema táctico, con un solo sistema. El día que tenga un club propio cambia la cosa y jugaré únicamente con mi idea. ¿Qué te parece a vos todo esto que acaba de decir? Hay muchas frases más que vamos a estar compartiendo, pero la primera impresión de Marcelo Martín Orudé en cuanto a la llegada del director técnico uruguayo. No, me parece que hizo y dijo lo correcto. De hecho, entre otras palabras que utilizó en relación a lo que recién decía Franco, él comentó que por experiencia ya en otros clubes es como que la idea no es tocar mucho. No es tocar mucho porque efectivamente el equipo está. Además, hay un antecedente. Yo voy a contar un caso de un entrenador que llegó, el equipo era un violín, andaba de maravillas, estaba para salir campeón. Sí. Y el entrenador llegó con su idea, cambió absolutamente todo y terminó perdiendo el campeonato. Ese entrenador se llama Ricardo Lavolpe. Ese entrenador llegó a Boca dirigido por Basile fue a la selección y Lavolpe llega a Boca y el equipo era impresionante. Es ganaba más, con muchas ventajas. llega con camisa Sí, blanca encima. y con corbata roja como Sí, River sí. y le fundieron. O ya sea, el día hizo uno. todo mal la golpe. Terminó perdiendo el campeonato que le entregaron en bandeja. Baba tiene la suerte, la fortuna de que recibe un equipo grande de nuestro país a un solo punto. Eso. Un punto. Un punto. Cuando él habla de 2 campeonatos, es porque sabe que Cerro está segundo a un punto de Guaraní y está la Copa Paraguay, que Cerro juega ahora octavos de final la Sol de semana América, que viene. con 7 de Sol de octubre. América, y tiene que ganar 4 partidos nomás, Copa Paraguay, a partir de ahora. Octavos, cuartos, semifinal. O sea, por eso él habla de esos objetivos, de levantar 2 campeonatos. Me gusta que hable de 2 objetivos. Porque Cerro está obligado, Marco. También, Cerro tiene también. que ganar las 2 Pero igual, copas. yo- Cerro tiene que ganar las... El campeonato está en bandeja para Cerro, con todo el respeto a Guaraní, que lo está haciendo relativamente bien, pero le pasa lo mismo de siempre. Lamentablemente a Guaraní termina al final recayendo o no saca resultados. Y Cerro está a punto, caramelo, está para robar la punta. Y Cerro también está obligado, pero obligado a ganar la Copa Paraguay. No hay margen de error para Baba. Baba Cerro tiene que está sacar obligado, todo. perdón, Franco, a las 2 cosas porque el campeonato hace tiempo que no lo gana. ¿Y la Copa nunca? 4 años. Y la Copa no la ganó nunca. Por la eso. Copa no la ganó nunca. Y además, este campeonato está más obligado por la forma en que se viene dando. Exacto. O sea, los rivales principales de Cerro, ¿quiénes son siempre? Olimpia y Libertad. Y ¿Qué no pasó existen. con estos dos? Se cayeron hace rato. No pelean nada, están lejos. Entonces apareció allí Guaraní. Y Guaraní tiene ese problema que acaba de mencionar también Franco. Sí. Es real, se cae. Se cae. No sé si va a pasar ahora. Ahora. Pero se suele caer. Ahora, ¿quién tiene más presión? Porque Víctor Bernay viene haciendo bien su trabajo y Jorge Baba viene a iniciar su trabajo. El que tiene el club más grande. Simple y sencillo. El que está obligado a ganar siempre es Cerro Porteño. Guaraní
Pero Bernay no tiene esa presión. Yo justamente, Claro que tiene una este presión. debate lo había visto justamente con los compañeros de ABC. Y la pregunta que dice Chipi también, ahora Guaraní, Bernay tiene también esa presión del famoso 155, de la famosa Pero no pecheada, podés de cambiar comparar, eso. no podés comparar la obligación de Guaraní a ganar copas con la de Cerro. Si Guaraní Es no sale incomparable. campeón, no pasa nada. Ujú. No pasa nada si Guaraní no sale campeón. Si Cerro no sale campeón, Ahí ahí te se quiero va. ver. Encima en el año en el que estamos, año de elección, otra vez de presidente. Es todo un tema. Es muy vidrioso. Pero sí. el equipo ya está y Achucarro se suma al cuerpo técnico. Será tercer asistente. Ese es otro tema para hablar y discutir y debatir. ¿Recuerdan Sí. las palabras de Achucarro después del triunfo ante Luqueño? ¿Qué Ujú. dice Achucarro? Soy soldado del club. Soy soldado de Cerro, pero no estúpido. Excelente. Soy soldado de Cerro, pero no estúpido. Que venga la propuesta y hay que llegar a un acuerdo económico porque no es lo mismo estar en el plantel o con el plantel profesional que con los juveniles. Bueno, Y está perfecto. evidentemente vino la propuesta, se llegó a un acuerdo económico, supongo, y él ahora va como tercer asistente. Me molesta. Allí está el problema. Me- Vos de ser el entrenador principal, es cierto, interino, 2 partidos, ganaste los 2, sos un soldado, sos un emblema del club, pasás a ser el cuarto, El cuarto. porque tenés el entrenador principal Claro. y 2 asistentes más antes. Sí. Es para mí un apodo nomás para no decir que es el cuarto, porque sí o sí, él justamente va a traer a su cuerpo técnico. A toda su Ah, gente. claro. A toda su gente. Es Ok. más, lo van a mirar así te va a Chucarro. Yo sé que ahora todo bien con el tema Chucarro y excelente, que va a tener una mirada en las juveniles y una mirada ya hecha con estos partidos ganados. Pero a mí, sinceramente, no me gusta que él sea tercer asistente, entre comillas. Tranquilamente podría haber salido del club y agarrar cualquier club. O que por lo Yo creo que menos, puede haber- haya una mejora de salarios. Yo creo y que que eso esté sí. haciendo el mismo laburo que venía haciendo. O que le den algún puesto un poco más importante. Porque está bien, se asciende el salario. Es tercer asistente técnico después de ser el principal. Para mí no es un ascenso para Achucarro en cuanto a los puestos. ¿Qué hace el tercer asistente? Eso es lo que yo quiero saber. No sé. Porque yo te. ¿Qué Mira, hace? No, yo en serio, soy ¿qué técnico, hace? yo soy el técnico. Mis asistentes son. Yo le pregunto a Franco, yo te pregunto a vos, y con dos opiniones yo ya sé qué hacer. Al tercero lo miro si hace falta algo de la formativa o algo por el estilo que me pueda traer. Yo creo que el trabajo, desde mi punto de vista, de Jorge Achucarro será el siguiente. Vamos a ver qué tenemos disponible ahí en la cantera, jugadores que hemos hecho debutar, formado y todo lo que quiera para poder ponerlo en el equipo principal. Estas son las opciones que tengo, porque después de eso, si vos me decís, no, él es tercer asistente o cuarto, yo voy a consultar con todos menos con Achucarro, si soy el director técnico de Cerro Porteño. Ahora, otra cosa si es el asistente 1. Ahí es otro tema, otro dilema, ¿verdad? Pero yo no soy. Lo que haga Chucarro, Marcos, es por amor al club. Obvio. Yo estoy seguro que él aceptó ser el tercer asistente únicamente porque es soldado de Cerro, como él lo dice, y porque le dieron un mejor ingreso económico. Y está bien. El Y es tipo, el merecido. tipo es cerrista y el tipo quiere estar, y algún día espero que la gente se dé cuenta, la gente que está en el club, y se le dé esa oportunidad también. Escuchá esto. Director técnico, Jorge Baba. Sí. Asistente técnico, Bruno Piano. Asistente técnico 2, Ignacio Turren. Preparador físico, Mauricio Ferraro. Preparador de arqueros, Augusto Ayala. Y ahí entra. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde lo pones a Chucarro? Y como tercer AT3. asistente Claro. técnico. Ese es el cargo que le dieron. Pero hay que estar agradecido también con Achucarro. Achucarro tranquilamente, con poco partido, pero lo hizo muy bien. Cualquier club desesperado en algún momento que no tenga club lo va a poder llamar. Y Pero el es tipo, y el tipo decidió quedarse, el tipo quiso estar en Cerro y se queda en Cerro y está perfecto. Es que te voy a decir algo, Franco. Achucarro tuvo los huevos bien puestos 100%. para agarrar el club que dejó Diego Martínez, en las condiciones en las que dejó Diego Martínez. Misión- Con un Cerro Porteño golpeado, con un Cerro Porteño que realmente se olvidó de esos inicios del torneo clausura, siendo el puntero. Misión cumplida, soldado, dijo. Así mismo, hizo eso. Cumplió.
cumplió y cumplió de sobremanera. Me conste que en el último partido ganó Cerro, pero a duras le penas. costó muchísimo. A duras Pero por lo penas. menos ganó, Cerro no claro. ganaba. No, es cierto. Claro, claro, pero igual, Cierto. yendo al análisis, Cerro Porteño Futbolísticamente estuvo flojo. Muy Estuvo flojo. Yo creo que Baba habrá quedado preocupado por lo que vio futbolísticamente, habrá quedado contento con el resultado porque toma el equipo, repetimos, a un punto de Guaraní. Guaraní que perdió 2 puntos sobre el final, después lo ampliamos. Cerro gana 2 puntos sobre el final, pero futbolísticamente el equipo no estuvo bien. Baba habrá tomado apuntes y anotaciones de todo lo que necesita mejorar, pero siempre con el resultado como base, o sea, el resultado positivo. Cerro, como dijo Franco, necesita ganar y a partir de un resultado positivo, bueno, hacer las correcciones. A mí me preocupa varias cosas en Cerro Porteño. Por ejemplo, yo sé que fue el que convirtió el gol, que es Jonathan Torres, y de vuelta quiero dar el merecido elogio a Blas Riveros, que viene siendo el mejor jugador El del más Cerro regular. Porteño, el más regular, el que siempre está, el que te genera jugadas, el que te tira por fin buenos centros. Y a mí me preocupa el delantero Jonathan Torres, aunque haya, bueno, está bien, pero él tiene que hacer gol. Mira, pues Diego León llegó. Ese es Diego León, ¿verdad? Ah, no, Enzo. ¿Qué digo? Enzo ya se vaya a la tribuna, perdón, expulsado. Continuando con lo que decía, a mí me preocupa la delantera del Cerro Porteño. Pero ¿por qué te preocupa él? No solamente Jonathan Torres, Totín también. La Bueno. definición, la falta de definición. No está bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Jonathan Torres, Totín o que el equipo no genera para que ellos puedan definir? No sé, varias tuvo Torres. Tuvo varias. Le llegaban las pelotas. Centros de Blas Rivero, algunos cuantos, buscando. Pero también es cierto, también muchas veces no lo alimentan tanto. Porque pero ¿quién no es anda el haciendo- generador hoy en Cerro? ¿No tiene? No tiene. No, Pachi Carrizo se recuperó ahora. Y hablando de los recuperados. Que tampoco esto está es- en un buen nivel. No. Que tampoco Que se no jugó prácticamente. O bueno, y jugó lo el que segundo jugó no tiempo. jugó tampoco excelente. Porque no lo tenemos a otro creador, sino es Pachi Carrizo, perdón, no hay otro. Es más, ahora justamente la información dice que Sergio Araujo e Iturbe, mejor dicho, van a estar disponibles para Jorge Baba en el ¿Qué partido. es? Son 2 jugadores importantes. Importantísimos. Muy importantes. Importantísimos. Ahora, yo no sé cómo armarías este equipo de Cerro Porteño, Franco, teniendo disponible a Araujo, si vos fueras Jorge Baba. ¿Qué Sí. haces? ¿Qué haces? ¿Qué tocas la mitad de cancha? Morel, ahora vamos a ver qué Morel nos encontramos, porque el Morel de Achucarro es sin problema Luka Modric. A mí me gustaría los que se recuperaron que vaya Iturbe y que vaya Araujo. Araujo, aunque Araujo mucho al lado te- de Torres. sí, me parece como segundo delantero, me parece el mejor lugar para Araujo. Y te juro por Dios que más que delantero me gusta como creador Araujo, porque te crea muchísimo, pero muchísimo juego y muchos goles vinieron de la mano de él. Yo creo que de lo mejor que tiene Cerro para crear juego, aunque sea más allá que de un mediocampista ofensivo, es un delantero, es Araujo. Claro, y tiene Araujo gol. te crea juego, tiene gol, tiene pase, te hace saltar líneas. Me parece lo mejor que tiene Cerro y ojalá que Iturbe, lo mismo. Iturbe te genera muchísimo juego. Creo que ellos dos son la clave para el Cerro de Baba, pero hay que ver cómo vuelven. Hay que ver cómo vuelven. Deberían de volver bien y ojalá sea así. Epa, revisión VAR en estos momentos en Corea-Paraguay. Estamos visualizando un poco, justamente Paraguay solicitó la revisión. Un posible hablar penal. nomás, un posible penal para Paraguay, hablar un poco sobre esto, ¿verdad? Debería Es ser. penal. Ya sí, eso es lo penal. Mano es indiscutible. Mano es. Después hay que ver si consideran Que sea penal. Que sea penal. Bueno, ¿Cuál es la efectividad de Baba en su club anterior? Pregunta el chat. No se olviden que estamos acá, miren, en Twitch estamos en vivo también en YouTube. Así que si quieren pasar por ahí, nos pueden encontrar ahí y vamos Pasión Estudio Pegri. vamos a estar con ustedes hablando, debatiendo y ustedes también pueden tirar sus comentarios. Asimismo, bueno, eso en cuanto a Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, que juega este fin de semana. Estoy distraído, te pido mil disculpas. Estamos viendo la decisión El viernes arbitral. juega Cerro. El viernes juega, Con justamente. Recoleta. ¿Este viernes ya? Sí. Este viernes, Sí. Recoleta estaba jugando bien. Cierto.
Ajá. Está jugando bien. No, fue penal. no fue penal. Vaya o pega. Bueno, continuamos con lo que está diciendo. Yo Cerro te dije, Porteño. te dije, mano es seguro. Después hay que ver cómo interpretan. Este tema de las manos es inentendible realmente. Sí, y A bueno. veces te cobran, a veces no te cobran. ¡Robo! Dice el chat. Bueno, eso en cuanto a Cerro Porteño, te pido por favor que vengamos ya rápidamente con el menú, por favor te pido, y cuando puedas y tengamos fotos, lo vemos aquí en pantalla. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Respira el Decano. Olimpia volvió a ganar 2-0, o sea, vuelve a ganar después de mucho, después de esa eliminación amarga ante justamente el rival que tuvo este partido del lunes, el día de ayer. Para mí, sinceramente, arrancó bien. Arrancó bien. Me gustó ese planteamiento inicial porque vimos al desempolvado Javi Domínguez. Desempolvado, me gusta. Sí, Estaba bien Domínguez. guardado. Después, al lado de Franco, atrás aparece de vuelta, después de mucho, Axel Alfonso, hombre pedido por la multitud de Cana, después de la mala participación de Capazo. Y la novedad, que es Ricardo Benítez, que tuvo cerca del gol, que generó varias jugadas. ¿Qué tal le fue? Bien, a mí me gustó. Sí, es buen A mí me jugador, gustó. Tiene condiciones. Pero después el equipo se fue desmejorando. Hubieron varios cambios y hay que ser sinceros. Ahí se vio la mano del técnico. Yo sé que Ever Hugo es un emblema para el Olimpia, pero para mí las decisiones que se tomó en el partido ante Temperley, aunque haya ganado 2-0, no fueron las adecuadas. ¿Qué vos pensás, Marcelo? Primero que Olimpia tuvo un retorno muy importante que pasa por el arco. Cierto, Gastón Olveira. Hace diferencia con respecto a los otros arqueros que tuvo Olimpia. Allí Mucha varió diferencia. Varió mucho por distintos factores en el arco. Bueno, Olveira te da garantías. Esa es la realidad. Primer punto a favor del conjunto franjeado. Segundo, bueno, ganó, respira, decía nuestro menú. Pero la verdad es que uno hoy escuchaba a los hinchas de Olimpia, parece increíble, decían los hinchas de Olimpia, que nosotros estemos hablando para ver si clasificamos a la Copa Sudamericana, que Olimpia esté jugando a esta altura de este campeonato, por ver si puede clasificar a la Copa Sudamericana, habla a las claras de lo pobre que ha sido el desempeño del conjunto franjeado en este torneo clausura. Después, sí, yo creo que Almeida, y lo dice en la conferencia de prensa, se fue con mucha preocupación, independientemente al triunfo y al resultado positivo, y 3 puntos, se fue con mucha preocupación, habló de jugar al trote algunos futbolistas. Muchos. Yo creo que tiene todavía mucho trabajo por hacer porque, por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora con Richard Ortiz? Muy buena pregunta. ¿Qué va a hacer? Porque el equipo ganó. Jugó bien la mitad de la cancha. A mí me gustó. Porque eso. vi un Olimpia un poco más dinámico. Y ahí está el tema. Esta vez ya no escuché, porque justamente la vez pasada cuando Olimpia no hizo jugar a Richard, había perdido o empató, y entonces no estaba el Capi para ordenar. Hoy no escucho eso. Hoy no estoy escuchando, no estuvo Richard Ortiz. Es más, el equipo jugó bien y me parece correcto que se mantenga este esquema. Yo no entiendo por qué hay que hacer el tema de distinción de jugadores. Yo sé que uno y otro tal cosa, pero tu equipo tiene que jugar bien. Son exámenes finales, dice Coto Nogués, el presidente del Decano. Y si son exámenes finales, poné tu mejor artillería. Si no te están funcionando algunas piezas, cambialas. ¿Cuál es el tema? Yo no entiendo. Y yo respeto muchísimo el trabajo de Richard Ortiz, que es un tremendo capitán, que te puede dirigir el partido, que te puede cambiar el partido, pero si no está funcionando, no está. O sea, para mí, cámbialo. ¿Por qué tiene que insistir tanto en un lugar donde no te está dando? Hacelo, qué sé yo, hacelo descansar, trabajar y que te sumen diferenciado. el segundo tiempo, si es que Claro, hace falta. claro. Bueno, es lo que hizo ahora, lo hizo descansar. Lo exponés también mucho el jugador. Ahora lo hizo descansar. Habrá que ver cuál es su postura, la del entrenador, con respecto a los próximos partidos que se vienen para Olimpia con Richard Ortiz. Y para mí, me gustó el tema de este chico Ricardo Benítez. Y Seba Ferreira. Hugo Ricardo. Hugo Ricardo. ¿Se acuerdan de Hugo Ricardo, verdad? El jugador que estuvo en... ¿Dónde estuvo Hugo Ricardo? ¿O cuál es Hugo Ricardo? ¿Y Hugo Ricardo cómo se llama? Sí, es Hugo Ricardo. Pero vos sabés que se me viene... Hugo Ricardo me Ricardo viene... Talavera. Hugo Ricardo Talavera. Claro,
Claro, ahí Pero está. los dos pues son Hugo. Hugo Ricardo. Y justamente subió Hugo Benítez la foto, o sea, mucha fuerza, hermanito, o sea, imagínate. Vamos a ver cómo le va. Porque Hugo Benítez está haciendo bien las cosas en Nacional también, pero hace mucho no lo escucho tampoco. Hace mucho no escucho un gol de Hugo Benítez. Pero bueno, continuando con Olimpia, yo me pregunto muchas veces la función que tiene Leguizamón. Y yo voy a hablar sin pelos en la lengua, pero no voy a faltar respeto a los jugadores, pero no lo veo cómodo. Desde que Leguizamón llegó a Olimpia, no lo veo cómodo. No es el Leguizamón de San Lorenzo, no es el Leguizamón. Leguizamón con Palermo funcionó. Y sí y no tampoco. Llegó a funcionar en su momento. Sí, pero tenía que cambiarlo por Fue su derecha, mejor por momento. izquierda. Claro, pero ahora, por ejemplo, yo no lo veo cómodo. Y si vos me preguntás, hoy a mí, ¿qué haría? Lo haría jugar a Junior Gamarra en esa posición, que me sume en la bolsa de minutos del sub-18 y que me aporte buen juego. Gracias a quien vino el gol de Olimpia. Junior Gamarra inicia la jugada. Entonces creo que hay motivos. Yo creo que Leguizamón tiene que ponerse a punto y ganar ese nivel que todos sabemos que tiene. Y eso yo creo que es lo que al hincha le molesta, que sabe que va a jugar bien, que sabe jugar, que tiene una calidad excelente, que no se le puede discutir. Pero no estamos encontrándonos con ese Leguizamón, con la mejor versión. Sí, insinúa más de lo que concreta. Se nota que es un jugador rápido, que físicamente está bien, pero es como que se esperaba más de lo que dio hasta ahora. En contrapartida, el que anda bien es Redes. Rodney Redes. Sí. Un jugador que cuando vino a Olimpia, si ustedes hacen memoria, Criticadísimo. no, pero él vino, Franco, Gordo. claro, Sí, cierto. vino gordo, ni siquiera excedido en peso, gordo, y le costó muchísimo ponerse físicamente a punto. Cuando se puso a punto, Rodney Redes demostró que no se olvidó de jugar al fútbol, porque Rodney Redes en Guaraní ya jugaba muy bien. Sí. En Guaraní, cuando aparece Rodney Redes, era muy buen jugador. Después, bueno, se fue al fútbol de los Estados Unidos. Al Laos Team. Cuando vuelve, yo lo veo a Redes y dije, este no es el jugador que se fue de acá, porque estaba mucho más ancho. Y dije, ¿qué le pasó? Bueno, se puso a bien físicamente y la verdad que hoy es un jugador fundamental para Olimpia. Es uno de los mejores de Olimpia. Sí, es lo uno que de los tiene. mejores. Es lo que justamente la vez pasada marcó el gol. Marcó el primero, abrió el tanteador y después Hugo Quintana, que también ingresó desde el banco, marcó el segundo. Eso en cuanto a Olimpia. Cambio de arquero en Corea, dice. Sí. Mira un poco. Qué raro. 0-0 sigue el partido para la gente en minuto 66. Lo que yo le quiero pedir es su foto al 0986-152180 que vamos a habilitar ahora. Así mismo. Ahora. 0986-152180 habilitado el WhatsApp. Vamos a ver las fotitos que van mandando. ¡Epa! Con Tereré. ¿Te gusta esa bombita, Sí. Microplastics. Espectacular esta, ¿eh? Tereré a esta hora banco. ¿A vos bancás, Sí, sí? sí, siempre. Tereré. ¿Vos, Franco? A cualquier hora. Pasa que yo tomo tereré todos los días, ¿Sí? independientemente al frío o al calor. Sí o sí. Sí, sí. Tereré siempre. Ahí está, epa, mira poco. Linda foto, linda fotito, obviamente. Linda fotito, ahí que nos van mandando. ¡Epa! ¡Qué fachero, campeón! ¡Qué fachero! Nos tiene que decir después su nombre, justamente, al campeón que nos está mandando la foto. A ver. Más fotitos. Van cargando. ¡Octavio! ¡Qué grande, Octavio! Te agradezco por la información, Pablo querido. ¡Octavio! ¡Qué grande, Octavio! ¡Epa! ¡Modo Aguante, ciclónico! cero. ¡Modo ciclónico, señoras y No, señores! no es modo ciclónico. Mira la olla. Mira la olla. en tu mano. ¡Espectacular! Sacame el zócalo, Pablo, un ratito. ¡Epa! ¡Qué lindo! Vos sabés que yo compré ese y se me mojó. Me llovió encima de ese. No, che, qué lindo está la maqueta. olla, ¿eh? La maqueta de la olla. Espectacular. De cartón y vos armando. A mí se me mojó nomás. Eso Ojalá- se vendía. Sí, creo que se vende ¿El todavía. aniversario no es? Y se vende por algún lado. Se hizo en el... ¡Epa! Mamá querida. Se suele vender. Déjate de joder, Ifram. Vos sabés que Facu Infran está haciendo un partidazo hasta ahora. Es lo mejor que tiene Paraguay, Facu Infran. Excelente partido del arquero de Olimpia. Bueno, mandanos tus fotos al 0986-152180. Vamos a estar viendo. Vamos a estar mostrando aquí en la pantalla grande. Te pido, por favor, Pablo, que vayamos cambiando de tema. Porque hay que hablar de esta cuestión.
al rojo vivo. Intermedia. Intermedia que obviamente lo ves, lo disfrutas por Tigo Sports. Aquí en este canal vas a ver la definición apasionante de intermedia. ¿Y querés escuchar los partidos, Marce? Claro, porque se programó hoy la fecha, la última, que define los dos que están peleando, cuál de los dos asciende. Ya se sabe que Rubio Ñu fue campeón y ascendió. Y se define entre Capiatá y San Lorenzo cuál de los dos asciende. Después hay que definir 2 descendidos más, porque Guaraní de Fran es el que ya perdió la categoría y después hay como 5 o 6 equipos allí que están luchando, evitando el descenso. Asimismo, vamos con los partidos del APF Intermedia, de la división intermedia de nuestro fútbol. Deportivo Santaní enfrenta a Pastoreo, que tiene posibilidades de descender. Resistencia se enfrenta a River Plate el sábado, todo el sábado hasta el partido, y después el único Independiente 12 de junio. Resistencia versus River Plate, Sol de América versus Encarnación, Fernando de la Mora versus San Lorenzo. Ahí está el que aparece, uno que puede ascender y otro que puede descender. Todos los partidos que tienen posibilidades de descender o ascender están programados a la misma hora. Exactamente. Tacuaré versus Rubio Ñu, Guaireña versus Guaraní de Fram, Carapeguá versus Deportivo Capiatá. Y después ya nos vamos al partido del domingo 5 de octubre, Independiente versus 12 de junio. Esa es la reserva también, pero... No, la reserva no. No, la reserva... Ahí está, igual agradecemos todo porque la producción está lista por si le pedimos cualquier cosa. Claro, impresionante la producción. Excelente. Ojo y atención, hay un punto de ventaja de Capiatá sobre San Lorenzo. Ahí está el tema. Ahí está la cuestión. Capiatá depende de sí mismo. Capiatá gana a Carapeguá el sábado y asciende. San Lorenzo, ¿qué necesita? San Lorenzo necesita ganarle a Fernando de la Mora Sí. y esperar que Capiatá no gane. Que empate o pierda. Que no gane. Que no gane, que empate o pierda. Allí lo va a pasar Claro. San Lorenzo. Ojo que si San Lorenzo empata y Capiatá pierde, igualan en puntos. En esa situación, el campeón va a ser Capiatá, porque en los enfrentamientos entre sí tiene ventaja Capiatá. Por eso a San Lorenzo lo único que le sirve es ganar el partido. ¿Ganar o ganar? Ganar y esperar que no gane Capiatá para ser el segundo equipo ascendido. ¿Se animan a elegir uno? A mí, por ejemplo, A ver, personalmente... vení acá con nosotros. A ver. La mesa de pasión, esto en cuanto a opinión nuestra, de A lo mí que nos por gu- gustaría. ni Por de gusto. Ni de fútbol, ni de resultado. A mí me gustaría que ascienda San Lorenzo Rayadito. Histórico de la primera división. Me encantaría que vaya San Lorenzo. Eso es mi opinión. Marcelo. San Lorenzo también. Me gusta más San Lorenzo que Capiatá. A mí también. Estamos todos rayaditos. Estamos en modo Todos somos rayadito, rayaditos, todos sí. rayaditos, pero bueno, igual vamos a apoyar justamente al club que ascienda. Porque ¿saben qué pasó en la fecha pasada? Encarnación empató con Fernando de la Mora. Sí. Guaraní de Fram ganó ante Descendido Carapeguá, ganó. el descendido. Sí. Pastoreo empató con Tacuaré. River Plate perdió contra Guaireña 4-2. Rubio Ñu ganó ante Resistencia 4-1. Y esta es la sorpresa que a todos nos dejó así tipo, ¡epa! ¿Qué pasó? Sol de América goleó, vapuleó al 12 de junio por 4-0. Independiente le gana a Capiatá y eso hace que se abra de Claro. vuelta la discusión por 2-1. Y San Lorenzo gana por 1-0 al Deportivo Santaní. Claro, es que Capiatá en esta fecha ya tenía la chance de asegurar el ascenso y perdió el partido. Y el resultado de Sol de América, la goleada 4-0 ante el 12 de junio, lo baja al 12 de junio de Villa Hayes, que tenía chances también. Sí. Si es que ganaba ese partido, llegar a esta última fecha con posibilidades de ascenso. Al perder, obviamente se queda fuera de toda posibilidad. Y Sol, con ese resultado, depende de sí mismo para salvarse del descenso. Sol estaba Imagínate muy cómo comprometido. está Sol. Es más, sigue comprometido, pero si gana en la última fecha, se salva. El que está mal también está peleando el descenso, es Tacuarí, ¿eh? Tacuaré. Tacuarí está mal, puede descender en esta fecha. Pastoreo también. Pastoreo me parece difícil que pueda salvarse. A mí me da la impresión, bueno, Guaraní de Fran ya perdió la categoría, me parece que Pastoreo va a perder la categoría. Y el otro entre Tacuarí y Sol, River por ahí está complicado también, depende. Tenía la posibilidad en esta fecha también River y perdió como local 4-2 ante Guaireña. Y los dos partidos que guardan relación con el segundo ascenso se juegan con VAR.
Se juegan con VAR. Todo con VAR. Sí. ¿Serían los dos partidos? Los dos partidos con VAR. Ambos. Tanto San Lorenzo con Fernando de la Mora como Capiatá Capiatá. con Carapeguá. Sí, los dos partidos con VAR. Quiero ver los promedios para hablar de los que están ahí. Acá yo tengo, voy a ver. Sí, pero es muy difícil porque no todos dividen por la misma cantidad, entonces te complica todo el panorama para hacer quién puede descender y quién no. Por eso traté de hacerlo fácil. Guaraní de Fran ya descendió, Pastoreo es el segundo más comprometido, me parece que tendrían que darse unos resultados muy a favor de Pastoreo para que pueda salvarse. Y el otro va a ser Tacuarí o Sol o River. Me parece. O Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, sí. Porque Está acá, todo por muy ejemplo, apretado. según 365 Score, justamente estamos viendo, a partir de Guaireña se complica la Sí, cosa. sí. Guaireña, después se acerca más al ascenso Fernando de la Mora, después River Plate. Descenso, perdón. Tacuarí, Pastoreo y Guaraní de Franque ya está descendido. Eso en cuanto a la categoría intermedia que va a estar que arde. Sinceramente, qué partido, qué definición. Justamente estaba diciendo a la pucha, pero se define el ascendido. Y tenés dos nomás ahí. Después para el descendido, lo que tener unos cuantos, muchísimo. Claro, además hay una cuestión también económica muy importante en lo que tiene que ver, si lográs obviamente el ascenso a primera división, lo que vas a percibir precisamente por los derechos de televisación de los partidos. Y después está lo otro. El premio. Claro. Siempre a esta altura en el campeonato se habla mucho de la incentivación. Ay, eso, los que te dicen que no existe, eso es No, bola. pero claro que existe. Porque yo Existe. escuché otra vez, no, bola, eso no existe. No, claro que dale. existe. El tema es que no está bien. No O está sea, bien ni está bien visto, pero existe. Hay No, que ver. Hay realidades que hay. A mí, Ay. un presidente de un club, a mí, no es que, y lo tengo grabado, en algún día voy a traer la grabación, ¡Epa! un presidente de un club que en estos momentos está en la división intermedia y de hecho está peleando por salvarse el descenso, públicamente me dijo, nos ofrecieron la cifra y todo para que le ganemos a tal equipo. Y le ¡Epa! ganaron a tal equipo y tal equipo no ascendió. Voy a traer un día si consigo la grabación. Pero claro que pasa. Y Claro. se llevan Pero un qué premio los locura, muchachos. Qué locura eso. Sí, Que lo dijo públicamente. Públicamente en mi programa. A mí me lo dijo. Un presidente de un club que en estos momentos está en intermedia, que está peleando por salvarse del descenso, me dijo, 10, no sé si era 10 y 10 millones, 20 millones, porque dos equipos estaban peleando con ese rival que tuvo para que le ganen y eviten Sí. el ascenso de ese equipo y se beneficien otros dos equipos. Déjate de joder. Y la suma y todo medio. ¿Vieron lo de justamente Paraguay, que ahora está empatando? Realmente un partidazo, un partidazo. En breve te voy a pedir la placa porque estaba viendo varias cosas y después voy a hablar al respecto. Porque ahora nomás se me viene flashback y creo que me adelanté. Pero hablando de vuelta de intermedia, es que es una locura lo de la ley rojita. Hablando de vuelta de intermedia, hay realidades que están ahí, que están ahí. Es un secreto a voces, es un secreto a voces. Y obviamente que ahora Capiatá va a estar mirando pendiente justamente de lo que va a ser el partido de San Lorenzo. Asimismo también San Lorenzo y justamente en ese momento y también los que están a punto de descender van a poner la billetera, no quieren descender tampoco. Sí. Es algo que ocurre permanentemente. Yo no digo que esté bien. Antes los ascensos se definían en una especie de liguilla. Jugaban los 4 mejores, una liguilla final. Y siempre eran 2 nomás los que peleaban por ascender. Y los otros 2 como que llenaban nomás El cupo. el cupo y querían entrar allí por el tema de del incentivo, porque había mucha plata. Esa es la realidad, había mucha plata. Yo no digo que esté bien, es más, yo siempre cuestioné, porque ¿qué te dice el futbolista? El futbolista te dice, soborno no, incentivación sí, porque ese es para ganar, te dice. Nos va a perder. Claro, ellos te dice, incentivación es para ganar, no para perder. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso porque a mí me parece que el que acepta incentivación el día de mañana va a estar también muy cerca de aceptar también. Hay una línea muy delgada. La hermanita menor es la incentivación Exacto. del soborno. Para mí, pero yo te digo, la mayoría de los futbolistas te dicen, no, incentivación está bien porque es para ir al frente, Claro. es para ganar. El soborno no, es para perder. Vaya atrás. Vaya atrás.
Che, ¿y qué pasa de Sol de América? Sol de América que hasta hace poco estaba en primera y ahora con posibilidades de descender. Ahora se Tristísimo lo salvó, de Sol. se está salvando, digámosle. a Pero ver, Sol de América es un club histórico de nuestro país. El más histórico de intermedio ahora mismo. Hagamos un ejercicio fácil y rápido. ¿Cuál ha sido el último dirigente importante de Sol de América? Presidente. Figueiredo. ¿Dónde está Miguel Figueiredo ahora? La PF. No está en Sol. No. No está en Sol. Y Sol, hasta el presidente renunció y un montón de problemas, inconvenientes. Yo no sé, es más, no quiero decir algo irresponsable, pues no lo sé. Pero yo no sé si no apareció ahora en estas últimas fechas Figueiredo para darle un apoyo a los muchachos. Puede ser, tranquilamente. Porque estaba peor, ¿eh? Sol estaba como Mucho para descender, peor. empezó a ganar en estas últimas fechas. Sol empezó a ganar en estas últimas fechas. Para lograr depender de sí mismo en esta última fecha, que ganando se salva. Y Sol de América, justamente el equipo de varios, Óscar Acosta, tiene mucho, es Villaliza, muchos seguidores del Sol de América, un club histórico de nuestro país que ahora mismo está peleando en la división intermedia. Bueno, Pablo, te pido por favor el menú del día de hoy. Estamos hablando y te pido también tu foto que vayas enviando cuando Pablo me diga tenemos, lo vamos a mostrar. Busca clasificar la albirroja que en estos momentos 79 minutos de partido busca la clasificación a la siguiente fase. Paraguay que ganó su partido pasado, partidazo ante Panamá, que logramos llevar y el resultado a nuestro favor, 3-2, un partido que en un momento ya Panamá nos había empatado y ahora estamos jugando ante Corea. La albirrojita con 10 y con posibilidades de quedar primero en la tabla porque hoy Ucrania empató contra Panamá. Mira algo te tiro. Ucrania, 4 puntos. 3 goles a favor, 2 en contra. Paraguay, 4 puntos hasta ahora. Quedan 10 minutos partido. 3 goles a favor, 2 en contra. O sea, en un hipotético caso, inclusive se puede dar un cuádruple empate. Que todos terminen con 4. Ojalá no se dé eso para Paraguay, porque Paraguay debería de perder así, es así. Pero ahora Paraguay está en el segundo puesto. Le sigue Panamá con 1 punto y último Corea del Sur. Bueno, ojalá ganemos el partido y aseguremos ya la clasificación, porque eso te da la tranquilidad de planificar de otra forma lo que se viene. Porque Paraguay vuelve a jugar, hoy es martes, el viernes. El viernes. Jugaría contra Ucrania. Contra Ucrania, sí. Si nosotros ganamos este partido ya estamos clasificados y eso le va a permitir al entrenador incluso hacer algunas rotaciones, mover al equipo, porque después jugás muy seguido. Si empatamos con Ucrania, pasamos los 2. Sí, claro. ¿El sí. pacto de Ucrania? No, pero claro, pasamos los dos. Ahora el tema se define quién es sale primero y quién es segundo. Claro. Porque Sí. no sé cuál sería, porque mira, por diferencia de goles y por puntos estamos igualados. No sé cuál sería el tercer desempate en el Mundial Sub-20. Habría que investigar. No sé si es fair play. Hay tercer... ¿Clasificado? Sí, mejor tercero, Sí, algo hay. así. Los Es 4 Panamá. mejores terceros clasifican también. Exacto, mejor Cuatro tercero. mejores. Por eso, es más, con este empate es muy difícil que Paraguay se quede fuera. Ujú. Se quede fuera. Salvo que haya un cuádruple empate y por diferencia de goles nos quedemos afuera, ¿verdad? Eso sería muy duro realmente. Pero con 4 puntos, aunque sea como mejor tercero, posiblemente entres. Pero acá lo que preocupa, Marcos Franco, tiene que ver con la expulsión De Enzo. de Enzo. Porque primero que estamos hablando del jugador más importante. Sí. Del regreso de un Sí. jugador... Que habíamos alabado por el partido que tuvo en el debut. Sí. Porque él hizo un gol, él jugó bien y parecía que volvíamos a ver al Enzo que nosotros conocemos, el que había salido aquí de Libertad. Que fue Que al después, Wolverhampton. por lesiones y un montón de circunstancias, no lo pudimos ver en su mejor versión. Y resulta que acá, bueno, producto de la inmadurez, seguramente la juventud, se hace expulsar. Esa Sí. es la realidad. Se hace expulsar por una reacción tonta. Sí, con una patada ahí en Sí, el suelo. de la patada en el suelo y deja al equipo en inferioridad numérica y complicando el compromiso porque por lo que pudimos ver mientras hacíamos el programa, nuestro arquero tuvo tapadas importantes. Sí, y Fran está jugando un partidazo y me está preocupando porque, ¿qué pasa? Que estamos llegando, sí, recién hubo un remate, pero estamos con 10 jugadores, y Corea... Muy buen partido de Quintana.
Sí, de y los Lucas. coreanos son muy buenos. Los coreanos son muy buenos, muy rápidos, muy rápidos. Siempre fueron rápidos. Siempre, en Y todo. Una cosa increíble la velocidad que tienen, sí. Y vos sabés que la vez pasada, después de la victoria ante Panamá, había un periodista argentino que habló con el chico Axel Balbuena. Vi la entrevista. ¿Viste la entrevista? Sí. ¿Qué buscaba? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Para mí Pero una quería chica era. demasiado, sí. Una chica era. Quería, exacto, una chica. Quería demasiado, parece Yo creo que buscaba otras respuestas. Claro, la respuesta de que, de que Argentina sí. estaba por arriba. Y el chico le respondió todo a favor de Paraguay. Escuchá, lo que le pregunta, venís jugando en el fútbol argentino, sos argentino, ¿cómo se siente hoy vestir la camiseta de Paraguay? Ahí habló y contestó, muy bien, bueno, ya me había tocado vestirla en el Sudamericano Sub-17, tengo mis padres paraguayos, la verdad que es un orgullo también vestir la camiseta de Paraguay y estoy muy contento también por eso, porque me dan la oportunidad de vestirla. Después, ¿vestuario paraguayo o vestuario argentino? El paraguayo, le dice justamente el jugador de la Sub-20 que ahora está defendiendo. Y lo de Balbuena sí, es uno de los chicos que están jugando en Argentina. Sí, sí, respondió muy bien. Me gustó. Respondió me muy gustó. bien y tuvo muchos comentarios favorables. Y le tiró que habla guaraní. Sí. También de paso. Sí, dijo, ¿qué se escucha en Paraguay y qué se escucha en Argentina? Preguntó, ¿qué son estas preguntas? Y le dice, acá se escucha mucho polka, pero igual sé hablar guaraní y todo. Capaz tengo la tonada, pero sé hablar guaraní. Bien. Y me encanta que se haga sentir, porque se notó ahí la intención de la periodista argentina que buscaba que el chico le diga, no, Argentina, Argentina, Argentina. Pero no es pues así, no es pues así. Eso en cuanto a nuestra selección que ahora mismo está empatando 0-0. Y yo les pido a los muchachos que vayan enviando sus fotitos al 0986 15 21 80. Quintana, Maidana y Baruja, buen partido. Dice el chat. Uy, va llegando Corea. El mejor Insfran, dice el chat, viendo. De lo mejor del partido. Totalmente, totalmente. Cuando puedas. ¿Qué pasa, Mr. Remedio? Hola, Pasión Aragán, ¿qué tal? Dice. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, chat? ¿Por qué dice programa grabado? ¿Y por qué Porque piensa que está grabado? Porque viste que acá no podemos- Estamos adivinando nosotros cómo va el partido. Todo eso. Exacto. Así no va a ser lo del chat, son unos plagas. Eso es lo que piensa el chat. Eso es lo que piensa el chat. Pero no es así. No es así. Vamos a ver, ¡epa! La fotito. Vamos a analizar bien cada foto en estos momentos que nos van mandando. ¡Epa! La fotito ahí. Ahora 21:48 de la noche. ¡Epa! Ahí la facha. Mira, qué momento. Te pido que pauses ahí. Qué momento, sinceramente, el padre con su hijo, con su hija, Sí. justamente. A mí me emociona esta foto porque, hermano querido, qué mejor que nos estén viendo un padre acompañada de su hija, compartiendo el momento, viendo Pasión Estudio. Tremendo. Vamos con la siguiente foto mientras va ingresando Giovanni Gómez, el jugador de Upacaraí, Upacarayense. A ver, ¡epa! La siguiente foto, esos son los cabezones. No ofreció, ¿verdad? Vení nomás ya, trae nomás ya los cabezones. Mirá, Marcelo, ¿vos llegaste a tener alguno de esos? No recuerdo, creo que no. Creo que en el 98 fue la primera edición. Bueno, al menos de Paraguay. A ver, más fotitos, por favor. ¡Epa! ¡Qué grande los muchachos, eh! ¡Qué grande los muchachos! Ahí están viendo Pasión Estudio. Le mandamos un saludo ahí a los muchachos. ¡Qué grande! Ojalá poder tener el nombre de los pibes para poder mandarles el saludo correspondiente. Porque mucha gente ve Pasión, ¿eh? Mucha gente ve Pasión, mucha gente está conectada justamente a esta hora, 21:50 de la noche, siendo ya el día martes, hablando de esto y esperando un resultado favorable, porque hasta el momento... Empate está perfecto para Vamos. mí. Con todo. Yo quiero ganar, pero con un empate con 10. Claro, pues jugamos con 10. Y como ese es el estamos problema. sufriendo, está bien un empate. No pasa nada. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Por lo menos uno más. Un golcito Ahora, más. la paridad que se nota en el grupo, Ujú. porque vean los resultados. Empates, victoria por 1 de Paraguay sobre Panamá. Hoy hubo empate en el primer partido, ahora empate otra vez en este.
O sea, es un grupo muy parejo. Difícil. Muy parejo. Ucrania que le ganó a Corea por 2-1. 2-1. 2-1 y hoy empata Ucrania ante Panamá a la selección que nosotros habíamos ganado. La vez pasada, después de la victoria, o creo que fue antes, antes de saltar al campo, ¿sabe quién estaba presente en el vestuario? Alfaro. Gustavo Alfaro estaba ahí con los muchachos y me encanta que el director técnico esté en todas partes de nuestra albirroja. Qué importante tener a Gustavo Alfaro, insisto, en nuestra selección. O sea, imagínate vos siendo jugador de Paraguay, de la sub-20, te vas y entras al vestuario y lo encontrás al técnico de la mayor, al mismo Gustavo Alfaro, quien se hizo presente y le dio una charla a los chicos justamente el día de la victoria que tuvimos ante Panamá. Qué tremendo. Te doy un repaso del grupo A, que es el otro grupo que jugó, Dale. está jugando sus 2 partidos. Japón sub-20 está ganando 2-0 actualmente a Chile, que está con 6 puntos Japón. Segundo está Nueva Zelanda con 3. Tercero está Chile por diferencia de goles con 3 puntos también. Y cuarto está Egipto sub-20 con 0 puntos. Después viene el grupo de Paraguay, que ya sabemos que es Ucrania y Paraguay primero y segundo. Panamá y Corea del Sur. Estos son los únicos 2 grupos que jugaron sus 2 partidos. Queda el grupo C, grupo D, grupo E y grupo F. Volviendo a lo que decías, Marcos, Sí. en relación a la presencia de Alfaro y la charla que les dio a los futbolistas, sin duda habrá sido un incentivo muy importante para los chicos. Y me vino a la memoria, nosotros empezamos mal el partido con Panamá. Sí. Sí. A los 5 minutos nosotros perdíamos. Así es. Perdíamos 1-0 con Panamá. Y yo creo que Alfaro, entre las muchas cosas que logró con nuestra selección, consiguió también cambiar el tema anímico y mental que nos pasaba anteriormente, que a nosotros nos hacían un gol. Y vos ya sabías que Paraguay ese partido lo perdía. Sí. Antes de la llegada de Alfaro vos veías un partido de la selección nacional, Cambiaba todo. entraba un La gol a cara Paraguay ya era y vos ya diferente. sabías que Paraguay ese partido no lo levantaba, no lo empataban, no lo ganaban, lo perdía. Alfaro logró eso, y no solamente con la selección mayor, sino me parece que también está llevando esa mentalidad, esa forma de ser también a las otras selecciones que también están consiguiendo los objetivos, porque estamos clasificando a todos los mundiales. ¿Cierto? O sea, afortunadamente ahora, desde la llegada de Alfaro, nos hemos acostumbrado a ganar, cuando antes nos habíamos acostumbrado a perder. Así mismo es. Es que así mismo ahí es un tipo que está en todas y eso es lo que da más gusto. Porque le salió bien las cosas con la selección mayor. Él podría estar tranquilo en su casa viendo la tele y el tipo... ¿Te puedo preguntar algo, Franco? Sí. Con una mano en el corazón. Con una mano al corazón. Cuando lo escuchaste la primera vez, Alfaro, Sí. lo presentan a Alfaro y habla, como sabemos que habla Alfaro, todas las cosas que dijo. ¿Vos qué pensaste? ¿Le tengo fe o este es un... con una mano en el corazón, Sí. ¿eh? Epa. Con una mano en el corazón. Sinceramente, no me quedaba de otra que confiar. Tanto nos vendieron humo. Uno más no pasaba nada, dije yo. Y si este O sea, tenía media, y si alguna este como todo, capaz ¿verdad? este es, ya vino Berizzo, ya vino tal otro, ya vino... Este capaz sea, dije. Capaz nos está boleando porque no nos queda más nada que confiar. Y confiamos y nos salió bien. Con una mano en el corazón, Marcos, cuando viste y escuchaste la primera conferencia de Gustavo Alfaro, ¿qué pensaste? Qué chanta. No. Sí. Eso pensé. Es que, en no ese es que nos momento. tenían acostumbrados a chantas. Claro, es que pasaron tantos técnicos en nuestra selección. Chantas. Hablando y hablando y hablando y hablando. Pero, tipo, en parte chanta y después dijo, a la pucha, este señor habla y te convence. Pero ¿qué pasa? Que lo tuvimos a Alberizo, a Peluso, a los hermanos Esqueloto. Y sinceramente pasamos tantas cosas en las que vos decís, ¿para qué me voy a ponerme otra vez nervioso y concentrarme en lo que es Paraguay? Y entonces agarré y dije, bueno, este es un chanta de vuelta, no nos va a salir las cosas. Y después en el primer partido ya demostró. Claro. Demostró. ¿Y vos qué pensaste, Marcelo? Y a mí me pasó algo parecido y tenía mis reservas hasta ver el primer partido. Cuando vi ya el primer partido, que empatamos con Uruguay, que Uruguay venía bien en ese entonces,
y merecimos ganarle a Uruguay ese partido. ¿Cuánto tiempo trabajó? Casi nada. Nada. No nos olvidemos que él tiene que debutar ante Uruguay y después le tocaba a Brasil. Y nosotros veníamos muy mal. Bueno, cuando yo vi ya en el primer partido dije, no, este es serio. Vino se nota que el equipo dice una cosa y después en la cancha ves que está queriendo hacer eso. Los otros te decían, te vendían espejitos y esto y aquello, y vos después en la cancha no veías absolutamente nada. Concuerdo con Marcos PC, pensé que era otro vende humo más, dice Marcos. No, muchachos, tranquilo. Vayan mandándonos sus fotitos al 0986152180. Epa, ya me están haciendo la señal. Bueno, falta 5 minutitos, no hay más fotos. 5 minutos, a ver si hay 2, 3. Y al partido le faltan 3. Al partido le faltan 3. Pues dieron 7 y van 4. Sí, qué pucha, hermano querido. Vamos a ver, estamos con 10 jugadores, 7 minutos agregados. Nos quedan 3. 3 minutos más. Y está atacando Corea. Bueno, eso en cuanto al partido. Y 56, 21 y 56 en estos momentos. Si hay fotos, lo mostramos, por favor. Que vos mandaste al 0986 15 21 80 en la noche del martes. Hablamos de los descendidos en intermedia, los que pueden descender. Sí. En primera ya hay un descendido, ¿eh? Sí. Matemáticamente Atlético Tembetarí ya está descendido. 8 fechas antes. Pero como era de esperarse, sí. Como venía jugando, no se salvaba ni por si ¿Qué es lo que pasa con Tembetarí? Y que no levantó cabeza nunca. Son equipos que suben y bajan. Bajan. Y es una lástima. Es una lástima lo de Tembetarí. Una cosa que te cuesta el promedio y otra cosa es perder como está perdiendo Tembetarí, que ya es demasiado. Sí, nunca levantó cabeza Tembetarí. O sea, cosechó 6 puntos. En este torneo tiene 6 puntos. Está último en todas las tablas que vos mirás, le encontrás último a Tembetarí. En 14 fechas. Sí. En 14 fechas, muchachos. O sea, y el otro que es muy difícil que pueda salvarse es General Caballero. Es muy difícil que pueda pero salvarse. Que levantó cabeza. Levantó cabeza, pero el promedio es no le está ayudando. Bajo, es muy bajo y los otros equipos andan bien. O sea, Ameliano anda mal, pero tiene buen promedio. Exacto. Dicho sea paso, Roberto Nani es el nuevo DT de Ameliano. Qué apuesta, la de Ameliano. Hay que ver. Roberto Nani, mira vos. Apuesta, porque, hay que ver. Primera experiencia, ¿verdad? Claro, porque él dirigió en Formativa del Cerro. Sí, después se fue También tuvo un cargo de director le deportivo. Por el tema de una deuda, sí. Bueno, y también dirigió formativas en Vélez, pero en primera división no tiene todavía experiencia. No, y ahora justamente Ameliano lo tiene al director técnico. Vamos a ver más fotos y ya nos despedimos en estos momentos. Adelante, por... ¡Epa! ¡Qué grande! Fachero el pibe. Siempre tiene que mandarnos la foto con su nombre. ¿Qué es eso? Espera. ¿Qué es eso? No, eso es maní. ¿Será maní eso? ¿O comida de perro puede ser? Vos sí, no, parece maní. No distingo de acá, yo. Vos sabés que yo no veo. Coquito. ¿Coquito? Está oscuro nomás Coquito, pero capaz es Coquito. No, maní es, brother. Maní Puede es. ser Coquito. A ver más fotos. ¡Epa! ¡Qué grande los muchachos! Mirá, no, pero está pelando ahí. No, ¿qué aplaudí? Mira cómo está quitando el dedo del medio, ese mal educado. ¡Qué mal educado el de atrás, boludo! ¡No! ¡Pará! Igual los fachas del frente. ¡No! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo la facha! Mira esa camiseta. Olimpia. 2010-2012. Mira, se ríe Pablo, se descojona. Pero qué tremenda foto de nuestro amigo olimpista. De esa manera vamos cerrando el programa del día de hoy. Sin antes agradecerte, mi querido Marcelo. Y se terminó el partido también. Está llorando Enzo González. 0-0, sí. No, al contrario, yo el agradecido. Cuando quieran, disponible. Es que Marcelo siempre está con nosotros. Soldado de pasión. Soldado de pasión. Sos soldado, pero no estúpido. Exacto. Grande Chucarro. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Gracias por todo. Nos reencontramos el próximo martes aquí por Pasiones. Por Dios, por. Chau. Chau.